Buenos días, chicos, buenos días. Buenas, buenas. A ver, ¿me escuchan? A ver, permítame un segundo. Ok, ¿me escuchan? Sí, profe, yo lo oigo. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a retomar en donde nos quedamos la clase pasada. La clase pasada hablamos de la muerte de Venustiano Carranza, la muerte de Venustiano Carranza que fue en 1920 y unos años, creo que años antes de que acabe con su presidencia, Venustiano Carranza es asesinado. Acuérdense, Venustiano Carranza es el que hizo la Constitución, es el que escribe la Constitución en 1917. Acuérdense, esto va a venir en el examen. Les pueden preguntar año en el que se firma la Constitución o les pueden preguntar ¿qué presidente gobernaba cuando se escribe la Constitución? El año es 1917, el presidente es Venustiano Carranza. Y esto ya lo hablamos. Hablamos como cuando acaba la revolución, Venustiano Carranza escribe la Constitución de 1917, en donde están todos los derechos, en donde están todos los grandes logros de la revolución, y Venustiano Carranza comienza a pacificar el país. Sin embargo, lo van a traicionar. Su mayor general o su mejor general, al quien le había dado todo el poder para mantener la paz, lo va a traicionar. El que lo va a traicionar es el señor Álvaro Obregón. Repito, quien va a traicionar a Carranza es Álvaro Obregón. Pregunta de examen. Esta pregunta va a venir en el examen, chicos. Les van a preguntar, ¿cuál era la finalidad del plan de Agua Prieta? Se los dije la semana pasada. Este dato se los puse o no se los dicté. El plan de Agua Prieta. ¿Hablamos del plan de Agua Prieta o no hablamos nada? Bueno, voy a hacer como que no lo hayamos trabajado. Ah, ok. De todos modos, se los voy a repetir. Pregunta de examen. El plan de Agua Prieta fue el plan o la estrategia para que Álvaro Obregón traicione a Venustiano Carranza. El plan de Agua Prieta desconocía a Venustiano Carranza como presidente. Esa era su verdadera finalidad. Es como la estrategia, el plan para que Álvaro Obregón tome el poder. Es el plan de Agua Prieta, pregunta de examen. Entonces Álvaro Obregón traiciona, miren, aquí se los puse. Álvaro Obregón promulga el plan de Agua Prieta en 1920, traicionando a Venustiano Carranza y declarándole la guerra. Es decir, el general más cercano a Venustiano Carranza es el que lo va a traicionar. A ver, vamos a ver, Pedro Herrera nos dice, en 1920, plan de Agua Prieta, desconocer al presidente, quien firmó el plan de Agua Prieta es Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta. En 1917 se firma la Constitución y no está puesto en la Constitución el voto femenino. Ok, perfecto. Otra pregunta de examen. En la presidencia de Venustiano Carranza se firma la Constitución. Se lo pueden preguntar de varias formas.
Entonces, agreguen ese. En la presidencia de Venustiano Carranza se firma la Constitución. Y Álvaro Obregón manda a matar a Venustiano Carranza, y aquí es donde nos quedamos la clase pasada, en la presidencia de Álvaro Obregón. La presidencia de Álvaro Obregón va a durar 4 años y es el primer presidente de México en terminar su mandato, porque en esta época todavía no habían sexenios, eran presidencias de 4 años, no como ahora que son 6. Antes, cuando se acababa de firmar la Constitución, eran presidencias de 4 años y el presidente sí podía reelegirse, pero podía reelegirse después de pasado un periodo presidencial. No como en Estados Unidos, que son 4 años y después de 4 años puedo volver a hacer campaña para ser presidente. En México no era así, eran 4 años. Luego tenía que dejar que alguien más gobierne y después del gobierno de esa otra persona, ahora sí yo podía volver a ser candidato. Antes sí existía la reelección, ahora ya no. Y Álvaro Obregón va a ser el primer presidente en terminar un periodo presidencial, es decir, 4 años completitos. A ver, Álvaro Obregón gobernó en 1920, de 1920 a 1924, y ojo, esto también es pregunta de examen. Álvaro Obregón, junto a Plutarco Elías Calles, son los presidentes que se encargaron de pacificar y modernizar el país. Repito, pregunta de examen. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles son los presidentes post-revolucionarios que se van a encargar de pacificar, reorganizar y modernizar el país. Porque estamos hablando de presidentes que ya pudieron terminar su mandato. Y a ellos les toca intentar reconstruir todo México, porque todo México estaba destruido después de 10 años de guerra. La revolución duró más de 10 años, casi 10 años. Y ellos van a ser los primeros que les va a caer la chamba de reorganizar México. Pregunta de examen. Ahí les va otra pregunta de examen. ¿Puede repetirlo? ¿Qué quieres que repita? Pedro, ¿qué necesitas que repita? El de Plutarco. Sí, claro que sí. Álvaro, va otra vez. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles son los presidentes que se van a encargar de pacificar, reorganizar, como dice aquí, y modernizar el país. Son ellos los que, como ya van a poder terminar su mandato y ya no les va a tocar una guerra tan sanguinaria como la revolución, ahora sí ya se pueden dedicar a gobernar. ¿Ok? Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. ¿Cuál es la pregunta de examen? La pregunta de examen, exactamente la pregunta no sé cuál es, pero la información que no sé cómo se las van a preguntar, no sé cómo está planteada, pero la información que tienen que tomar en cuenta, creo que la pregunta de examen es, presidente de México que se encargó de reorganizar, pacificar y modernizar el país. Y entre las opciones debe aparecer o Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles. Cualquiera de esos dos está bien. Se los pueden preguntar. Puede que en unas opciones no esté Álvaro Obregón y en la otra sí esté. O que en una esté Plutarco Elías Calles y en la otra serie no esté. Pero Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles son los presidentes que ya van a reorganizar el país. Pregunta de examen, otra pregunta de examen. El presidente que va a mandar a matar a Venustiano Carranza, repito, el presidente que va a mandar a matar a Venustiano Carranza es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, perdón. Me equivoqué, olvídenlo.
El presidente que manda a matar a Venustiano Carranza es Álvaro Obregón. Les pueden preguntar, presidente de México que mandó a asesinar a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es el que lo manda a matar como les dije acá, a raíz del plan de Agua Prieta. Álvaro Obregón es el presidente que manda a matar a Venustiano Carranza. Otra pista que les puede ayudar para ubicar a Álvaro Obregón es que Álvaro Obregón no tenía un brazo. Es lo que les dije la semana pasada. Álvaro Obregón perdió un brazo luchando contra Pancho Villa. Le cayó una granada y le explotó. Entonces perdió su brazo. Le apodaban el Manco de Celaya. Hay muchas fotos de Álvaro Obregón, oigan. Yo creo que es el presidente que más fotos tiene de la antigüedad. Y miren, no tenía su bracito. Esto también va a venir en el examen, chicos. También va a venir en el examen. Ay, oigan, aquí hay un error. A ver. Pregunta de examen. En la presidencia de Álvaro Obregón se crea la SEP. En el examen les van a preguntar por siglas. ¿Qué significa la SEP? Repito, en la presidencia de Álvaro Obregón se crea la SEP y la SEP es otra pregunta de examen, significa Secretaría de Educación Pública. Repito, la SEP significa Secretaría de Educación Pública, aquí como dice, y se crea en la presidencia de Álvaro Obregón. Apúntenlo, se los van a preguntar. ¿Qué significa la SEP? Secretaría de Educación Pública. La SEP es la organización del gobierno que se encarga de ver todo lo relacionado con la educación, todo lo que tenga que ver con las escuelas, el pago de maestros, crear las escuelas, crear los planes de clase, ver que los alumnos se gradúen. Todo eso lo hace el gobierno a través de la SEP, a través de la Secretaría de Educación Pública. ¿Ok? A ver, aquí no puse, aquí hay un error. No está en qué año se fundó la SEP. Déjenme buscarlo en mi librito y ahorita se los digo. A ver, fundación de la SEP, fundación de la SEP. Fundación de la SEP. Es en 1921 que se firma la SEP, que se crea la SEP, es decir, un año después de que Álvaro Obregón se vuelva presidente. Repito, la SEP se funda en la presidencia de Álvaro Obregón, significa Secretaría de Educación Pública. En el examen les van a preguntar por las siglas, les van a preguntar qué significa SEP, qué significa PAN, qué significa IMSS, ¿qué significa PRI? Se los van a preguntar. Otra pregunta de examen. Apunten, esto va a venir en el examen. Les van a preguntar nombre del filósofo que fundó la Secretaría de la Educación Pública. El filósofo que fundó la SEP es José Vasconcelos. Repito, el filósofo que fundó la SEP es José Vasconcelos. Nuestra escuela se llama José Vasconcelos en honor del fundador de la SEP. Miren, él es José Vasconcelos. Si pueden ver mi pantalla, él era un filósofo, él era un pensador, era un intelectual y era amigo de Álvaro Obregón. Por eso, cuando Álvaro Obregón se vuelve presidente, José Vasconcelos es el que le empieza a decir, oye, tenemos que crear una Secretaría de Educación. Porque escuchen cómo pensaba José Vasconcelos. A José Vasconcelos le tocó ver la revolución. Y José Vasconcelos decía,
La única forma de evitar que haya más guerra, la única forma de evitar que haya, que haya una segunda revolución es con educación. La única forma de evitar que los mexicanos nos vayamos a una guerra civil es con educación. Si a los mexicanos los educamos, los enseñamos a leer, hacemos escuelas para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan aprender, ya no va a haber necesidad de guerras, porque los mexicanos ya van a ser intelectuales y ya no van a dejar que llegue un dictador como Porfirio Díaz. Y por eso José Vasconcelos comienza a intentar convencer a Álvaro Obregón de que el gobierno empieza a crear escuelas. Y es cuando el gobierno, por recomendación de José Vasconcelos, es que se firma la SEP, la Secretaría de Educación Pública, para que el gobierno comience a educar a los mexicanos. Se empiezan a construir escuelas, se empiezan a educar gente para que se vuelvan maestros y los maestros puedan ir al campo, a las zonas alejadas, para que ellos puedan educar a los mexicanos. Y hasta la fecha, la SEP sigue existiendo. Todas las escuelas de México están afiliadas a la SEP. Y la SEP fue fundada por José Vasconcelos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya llevamos varias preguntas de examen. Más vale que estén tomando nota. Les pueden preguntar, nombre del filósofo y político que fundó la SEP en 1921, José Vasconcelos. ¿Presidencia de quién o quién era presidente cuando se funda la SEP? Álvaro Obregón. ¿Alguna duda? Bueno, les voy a decir algo sobre José Vasconcelos que nunca nadie se los va a decir. Nunca. Es más, seguramente cuando se les pregunten a su próximo maestro de historia, no se los va a decir. José Vasconcelos pudo haber sido el filósofo más grande de la historia de México. Pero ¿saben por qué no es tan recordado? Porque José Vasconcelos tenía un problemita chiquito. ¿Cuál era ese problema? José Vasconcelos era nazi. Era nazi. Sí saben quiénes eran los nazis, ¿verdad? Adolfo Hitler, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el racismo. José Vasconcelos era nazi. Y no solo era... Dios. Y no solo... judíos también. Sí. No solo era nazi, apoyaba a Adolfo Hitler. Admiraba a Hitler. Hay cartas de José Vasconcelos que dicen, ojalá en México tuviéramos a alguien como Hitler, ojalá Hitler fuera mexicano para que él nos enseñe. Esas cosas lo decía José Vasconcelos. Era nazi. Y cuando José Vasconcelos envejeció, ya cuando él tenía como 50, 60 años, él escribió una carta. ¿Qué más sigue? Nadar con vagabundos. Pero sí, ya cuando José Vasconcelos ya tenía como 50 años, 60 años, ya cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, ya cuando vimos todo lo malo que hicieron los nazis, José Vasconcelos arrepintió. Escribió varias cartas arrepintiéndose, diciendo, yo no pensé que Hitler fuera a llevarnos a la Segunda Guerra Mundial. No pensé que Hitler fuera a matar 6 millones de judíos. Y él decía, yo me arrepiento de haber sido nazi. Pero vamos, el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Bueno, hay un SSP llamado la versión inmortal de Hitler. ¿Qué es un SSP, Alan? Perdón. Ese sí como las siglas de una corporación llamada proteger, resguardar y capturar, o algo así. En sí técnicamente son cosas sobrenaturales, algo que no es común en nuestro mundo, o algo así.
Ah, ok, como fantasía. Fantasía o también mitos, leyendas o también como objetos que hacen daño aún sin saberlo. Y uno de esos sería eso. Y eso que es calificado como Keter, muy peligroso. Euclid puede contenerse medianamente. Y la última, no me acuerdo cómo era, pero la última es la más inofensiva de todas. Si quiere puede buscarlo para que así sepa cómo diablos es que está esta versión inmortal de este Hitler. Ok, qué interesante. Se ha escrito muchas cosas interesantes sobre Hitler. Hay un documental en Netflix. Bueno, es un documental, es un documental de parodia, en donde es cómo sería el mundo si Hitler reviviera actualmente. ¿Cómo en el siglo XXI? ¿Cómo sería si él viera el mundo 60 años después, 80 años después? Y está muy bueno, está muy divertido, está muy chistoso. Se llama Él Volvió. Está en Netflix, se lo recomiendo, está muy chistoso. Es un experimento social, porque no sé si ustedes saben que en Alemania es ilegal hablar sobre nazis. Cualquier símbolo nazi, o si a nosotros nos ven hablando de nazis, nos pueden multar, porque los alemanes se avergüenzan mucho del pasado, se avergüenzan mucho de Hitler. Y en Alemania está prohibido hablar de Hitler, está prohibido hablar de los nazis, como en Facebook. No sé si saben que en Facebook no puedes hablar de Hitler. Si pones Hitler en Facebook, te censuran tu publicación. No sabía que era eso, casi no uso eso. Sí. A ver, Jesús Martínez nos dice, se dice que tenía la lanza con la que atravesaron a Jesús y cuando la perdió es cuando decidió morir. Eso dicen, la lanza de Longinus, que es con la que mataron a Cristo. Y supuestamente para los católicos, como es una arma que tiene sangre de Jesús, es un arma sagrada. Dicen, esto ya no es historia, esto ya no se puede comprobar. Dicen que todas las personas que han tenido la lanza de Longinus han tenido mucho poder, pero cuando pierdes la lanza de Longinus, automáticamente te mueres. Y dicen los fanáticos de las teorías de conspiración que Hitler tenía en su poder la lanza de Longinus y la perdió y por eso eso explicaría, siguiendo esta teoría de conspiración, ¿no? Eso explicaría por qué cuando Hitler comenzó a conquistar le fue muy bien y ya cuando acabó la guerra le fue muy mal. Pero eso ya es teoría de conspiración, ya no lo podemos comprobar. Pero bueno, José Vasconcelos apoyaba a Hitler y apoyaba a los nazis. Y eso es algo que nunca se nos va a decir, eso es lo que en la escuela nunca se nos va a decir, ¿no? Y más que nos llamamos José Vasconcelos, no se nos va a decir que tenemos el nombre de un nazi. La gente prefiere recordarlo como el filósofo que como José Vasconcelos el nazi. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre Hitler, José Vasconcelos, la CEP? Yo no, profe, aunque de hecho tengo que avisarle del número del SCP. Es 2430, el clon inmortal de Hitler. Así es como se dice. Ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Es como, es como una creepypasta, ¿no? De que una organización que tiene... Sí, de hecho al inicio dicen de que es una organización de esas que protege el mundo de criaturas malvadas que básicamente matan a la humanidad. Ah, está buenísimo Es eso. Sí, sí lo ubico, sí lo ubico. No sabía que había una versión de Hitler inmortal. en serio, y no quiere saber cómo diablos le hicieron inmortal. Algo que sí Mm, puedo decir y que no es sorpresa de muchos es que cuando es dañado no puede regenerarse como un montón ok, y tiene el triple de dolor. O sea, el dolor está aumentado, como si te dieran a pellizcar, pero él lo sentiría más fuerte. ok, ok. Bueno, menos mal, si es inmortal, pues al menos que sufra poquito, ¿no? De hecho, su Eh, enemigo de Rusia tuvo ese plan, ok. porque murió antes de que él pudiera matarlo. Mm, sí, sí, sí. ¿Y sí saben que nunca se encontró el cuerpo de Hitler? Es uno de los más grandes misterios de la historia moderna.
nunca se encontró su cuerpo. No, dicen los rusos que ellos lo agarraron, porque Hitler se suicidó. Antes de que lo atrapen, se suicidó. Y uno de los más grandes misterios es qué pasó con su cuerpo. Los rusos dicen que ellos lo agarraron, lo quemaron y luego tiraron sus cenizas en el río. Pero no hay pruebas, no hay fotos del cuerpo de Hitler, no hay registros del cuerpo de Hitler y los rusos nunca dejaron que nadie viera el cuerpo. Por eso hay muchas teorías de conspiración que dicen que Hitler no murió, sino que escapó. Y eso está motivado porque nunca se encontró su cadáver. Jamás. Y hay quienes dicen que huyó a Argentina, hay quienes dicen que pactó con los soviéticos. Es un misterio. Hay muchos misterios con respecto a la vida de Adolfo Hitler. Pero bueno, esa es una de las cosas que dicen de él. Otro dato importante en la presidencia de Álvaro Obregón es que en la presidencia de Álvaro Obregón asesinan a Pancho Villa. ¿Se acuerdan que yo les dije que Álvaro Obregón perdió su brazo luchando contra Pancho Villa? Pues ahora que Álvaro Obregón es presidente, se va a encargar de buscar venganza. Se va a vengar de Pancho Villa matándolo. En 1923 le tienden una emboscada a Pancho Villa. Si no me equivoco, estaba saliendo de un restaurante. Pero creo que estoy aquí, no me acuerdo. Creo que estaba saliendo de un restaurante, creo que de un Sanborns, porque en esa época ya había Sanborns. Estaba saliendo del restaurante y en su coche lo balearon, lo plomean y muere Pancho Villa. ¿Tenía familia Pancho Villa o...? Es muy complicado. Se sabe que Pancho Villa tuvo alrededor de unas 20 esposas y tuvo alrededor de 10 hijos. Entonces sí tuvo familia, pero él no vivía con sus esposas. O sea, de que tuvo familia, sí tuvo familia, pero no, él no vivía con ellas. Entonces sí, lo balancearon los municipales, sí, lo plomearon. Jesús Martínez nos dice, entonces somos parte de un culto nazi. Yo creo que lo dices por el nombre de la escuela, ¿no? Yo creo que el gobierno mexicano se quiere olvidar de que José Vasconcelos era nazi y quiere quedarse nada más con lo bueno. Pero pues... Obviamente. Aunque de hecho no seríamos un culto si es que hiciéramos alguna de esas cosas, pero no. Sí. Y ya para finalizar el tema de Álvaro Obregón, tenemos que hablar de los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli son un pacto entre el gobierno mexicano y el gobierno gringo, en donde México le daba todo el petróleo, se lo concedía a Estados Unidos, para que Estados Unidos pudiera refinar el petróleo. De hecho, hay quienes dicen, bueno, vamos por partes. Se firman los tratados de Bucareli y México le cede el petróleo a Estados Unidos para que Estados Unidos pueda administrar el petróleo de México. Y hasta la fecha los tratados de Bucareli siguen vigentes. Ahora, hay algo que no se nos dice, y si ustedes buscan en Google, no les va a aparecer, porque es un secreto de Estado, es un secreto del gobierno. En realidad se firmaron 2 tratados de Bucareli. El primero es el que se hizo público, que es México le regala, por así decirlo, el petróleo a Estados Unidos. El segundo tratado de Bucareli, hasta la fecha, no sabemos qué dice. No sabemos qué clase de acuerdo pactó México con Estados Unidos y hasta la fecha es secreto. No sabemos qué dice ese tratado de Bucareli y aquí nos ponemos conspiromaníacos. Las teorías de conspiración dicen, no lo podemos comprobar porque no hay información. El gobierno de Estados Unidos lo tiene en secreto. Dicen que el segundo tratado de Bucareli, México le regala a Estados Unidos todos sus recursos naturales. Todos sus recursos naturales.
todo lo que es el maíz, el agua, la tierra, el oro, la plata, la gasolina, todos los recursos del gobierno, el gobierno mexicano se los cede al gobierno gringo. Por eso hasta la fecha, el gobierno gringo administra los recursos de México. ¿Ustedes sabían que el maíz que nosotros comemos de las tortillas lo traen de Estados Unidos? El maíz que comemos lo traen de Estados Unidos. El gobierno mexicano no puede cultivar su propio maíz. Y dicen que eso es consecuencia de los tratados de Bucareli, del segundo tratado de Bucareli. Prácticamente, en el segundo tratado de Bucareli, México se convertía en una colonia de Estados Unidos. Y hasta la fecha, el segundo tratado de Bucareli sigue existiendo. No sabemos qué es lo que dice y probablemente nunca lo sepamos hasta que el gobierno gringo o el gobierno mexa nos revelen el secreto. Pero sabemos que sí existe y no hay información de él en internet, no existe. Y bueno, son teorías de conspiración, pero existe el segundo tratado de Bucareli y es un secreto. Pero bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, chicos. La próxima semana, mañana, les marco una actividad y vemos la presidencia de Plutarco Elías Calles. Vamos a dejar la clase hasta acá. Mañana repasamos este tema y recordamos las preguntas de examen. Ok, profe. Bueno, mañana les marco una actividad y seguimos con el siguiente tema. Nos vemos mañana, chicos. Se pueden desconectar.